Alex Segura, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, tío, Madai. Vamos, encantado y súper agradecido de estar aquí. La verdad que tenía muchas ganas cuando me contaste de este proyecto, así que encantado, tío. Cuéntame en qué proyecto estás metido ahora, proyectos musicales. Ahora mismo, sobre todo, estoy con la Orquesta de Extremadura, ¿Mm? ¿vale? Porque yo, bueno, contando un poco, yo me dedico ahora mismo eso, al mundo un poco más clásico, pero tú sabes que yo siempre he tenido muchas inquietudes de música moderna y de cualquier estilo de música que pueda ir probando. Pero es verdad que últimamente me tiene más ocupado esto de la Orquesta de Extremadura. Actualmente voy allí como colaborador, entonces me van llamando por semanas y voy cada semana a un repertorio distinto. Suele ser música clásica, aunque por ejemplo no siempre, porque en diciembre hemos hecho un disco con un tenor, pero que ha hecho canciones a lo mejor de Camilo VI, de Joaquín Sabina, de cantautores, con orquesta, lo cual también mola. Y luego bandas sonoras, ha venido el compositor Fernando Velázquez, que es el de la banda sonora de ocho apellidos vascos. Lo Imposible, este tipo de películas así potente, españolas, ¿no? muy potentes. Y la verdad que con eso estoy ahora mismo súper liado, porque luego pues estoy preparando pruebas de orquesta, pero ya para entrar fijo, digamos. Vale. ¿En esta misma orquesta? En esta y en las que salgan. Vale. Ahora mismo en esta no hay plazas vacantes, digamos, que hayan ofertado, pero van sacando por toda España. Y yo ahora mismo estoy buscando, claro, que sea cerquita de donde estoy, de aquí de Sevilla, de Badajoz. Y con eso ahora mismo es con lo que estoy más liado. Luego, pues, según me vayan llamando, tú sabes, yo voy a tocar con unos grupos, con otros. He ido a tocar también hace unos meses. Me llamaron como invitado para el grupo Baélica de Badajoz. Y también fui con el violín eléctrico también, muy distinto al clásico, tú sabes. Sí. Ya es cello eléctrico, violín eléctrico y batería, y es metal. O sea que no tiene nada que ver. Y luego eso, cualquier tipo de bolo, yo me apunto a un bombardeo, tú lo sabes. ¿Y en qué consisten, por ejemplo, las pruebas de acceso para orquesta? Que tú habrás hecho ya algunas. Sí, he hecho algunas. ¿Cómo es el funcionamiento de esas pruebas? Vale. O incluso la preparación. Vale, esto depende mucho de la orquesta, porque es eso, no es un proceso. Mucha gente me pregunta, ¿y tú cuando entras en una orquesta es como una oposición y luego te puedes cambiar? No. Cada orquesta es un mundo. Vale, como una empresa, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, las pruebas, por ejemplo, hay un proceso de selección al principio en el que se puede hacer una criba, ¿vale? Y esa criba se puede hacer de dos maneras. O bien con currículum, segundo el currículum que tenga cada aspirante, o bien por vídeo, que yo, por ejemplo, he grabado hace un par de semanas, he tenido que grabar un vídeo para una. Luego eso lo examinan el jurado, el que sea, y de los aspirantes, imagínate que se presentan, yo qué sé, 100, 150. Pues a lo mejor quedan 50 para una prueba, 30, dependiendo de tal. Hay algunas que no. Hay algunas que no hacen criba. Esto en España es lo más frecuente. En otros países, por ejemplo, en Alemania, sé que es súper frecuente que hagan criba por currículum, sobre todo. Sí. Y entonces se presentan 20, 30 personas. ¿Qué pasa? Que en España no. En España yo tengo unas pruebas ahora en febrero y vamos 161 violines que estemos inscritos para una sola plaza. Entonces, esa es la historia de esto. O conozco otras pruebas que hubo hace unos años, que además fueron, vamos, eso era como una maratón. Yo no estuve, pero me las contaron. Y eran 300 aspirantes, que luego fueron 250 y pico, pero bueno. Sí. Y tuvieron que hacerlas a lo largo de 5 días. Porque es que, claro, ¿cómo evalúas tú a tanta gente? Claro. Entonces es muy difícil porque no es solo el nivel técnico o musical que tú tengas que mostrar, sino que yo te pongo a ti de jurado y te digo, venga, Madai, ¿qué tal el 1 comparado con el 240? Claro, sí. Y en esto, por ejemplo, países como Alemania, ¿no? Donde me has dicho que el funcionamiento es diferente, ¿es porque hay como más plazas suplentes o porque son orquestas más grandes, entiendo también? Yo creo que es una forma de ser más práctico. Verá, mi visión es que lo de los 200 o los 100 y pico en una prueba no funciona por lo que te he contado. Claro. Porque es que si te toca de los primeros y luego es que ya a partir de que lleves 30, es que tú el primero no te acuerdas de si es mejor pero que el número 31, ¿sabes? Claro. Creo que es más complicado. Entonces, fíjate que aún así, por lo que, o sea, como yo lo pienso, y esto es opinión, esto ya yo creo que cada uno, yo creo que lo mejor sería un vídeo. Porque en un vídeo tú ya ves cómo tocan un currículum. Yo que sé, hay gente que está en el mismo sitio y hay niveles muy dispares. Claro. Entonces yo creo que lo mejor sería un currículum, un vídeo
Y si luego quieres adjuntar currículum en caso de que haya dos que tocan muy parejos, pues, Claro. pues bueno. Pero creo que sería lo ideal. Luego, es un peñazo, ¿eh? Que grabarte, tú sabes que para grabarte una toma que quede bien y según lo que te estén pidiendo, que normalmente es repertorio exigente, te puedes volver loco Sí, sí. grabando. Cuéntame cómo empezaste la música. Pues, Vamos a recapitular un poco. Pues mira, fue un poco de casualidad, por así decirlo. Es decir, tampoco fue una cosa que no sé, que muchas veces se idealiza, ¿no? Como que un músico ha tenido el camino ya súper marcado y no sé qué. Pero en realidad yo, pues mira, me apuntaron mis padres, mejor dicho, con 5 años a las extraescolares estas de la Casa de la Cultura de aquí de Alcalá, que se hacía pues música por un lado, se hacía pintura, se hacía baile, se hacían unas cuantas cosas. Eso era durante los veranos y durante el curso pues te apuntabas a lo mejor a una o dos lo que te diera tiempo. Sí. Entonces yo recuerdo tener como 6 extraescolares distintas durante los veranos, de probar cosas, pero vamos, tampoco mucho tiempo, era un niño de 5 años. Y de aquello lo que más me llamó fue la música. Entonces yo recuerdo, uno de mis primeros recuerdos es un teclado y yo pensando, ostras, yo quiero tocar eso, ¿sabes? Y ya durante el curso me apuntaron a música y estuve allí aprendiendo lo que es las bases de la teoría musical y luego aprendiendo teclado. Luego esto, digamos, es lo que te digo, es como todo muy casual. Llego a los 9 años, sí, con 9 años ya me presento al Conservatorio Elemental. Vale. Pero ¿qué pasa? Que normalmente te presentas con 8. Claro. Y a medida que pasan los años hacia arriba, el elemental, no el grado profesional, que es otro. En el grado elemental, si tienes 8 años y tienes la misma nota que alguien de 9, va a entrar el de 8. Claro. Siempre van a priorizar que entren los más pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya iba un año tarde. Aparte, la nota tampoco fue para tirar cohetes, la de la prueba de acceso. Y claro, me quedé sin plaza porque además piano lo primero, o sea, piano, violín y guitarra suelen ser los 3 primeros que se acaban las plazas. Entonces, ¿qué pasa? Que me dijeron, no tienes plaza. Claro, yo todo disgustado, mi padre en plan, bueno, a ver qué hacemos con el niño. Me llevaron a la banda municipal de música de aquí de Alcalá. Sí. Claro, allí no tienen piano, pero me dijeron, mira, pues hay un clarinete que queda libre de la banda, tal, si lo quieres. Y también teníamos un conocido de mis padres, un amigo de mis padres, vaya, que nos dejó un clarinete. Vale. Y entonces pues empecé por ahí con la banda. El curso empieza en septiembre, pues yo creo que fue por noviembre que de repente nos llaman del conservatorio, porque claro, mi padre habría dicho, mira, el niño está muy disgustado, por favor, si sale alguna plaza. Y dio la casualidad que se quedó una plaza libre en violín. Entonces tuve mucha suerte porque, claro, además es que el violín es de lo que primero se agota. Entonces que hubiera una plaza y me dijo mi padre, vale, ¿la quieres o no? Y sí, yo voy a aprender. Y dice, vale, entonces dejamos el clarinete, ¿no? Y yo, no. Y mi padre, ¿cómo? Y así como te lo cuento, pues estuve, yo creo que 6 años a la par. O sea, clarinete y violín. Lo que pasa es que hace muchísimos años que no toco clarinete. Y en ese momento en el que te dice lo del violín, ¿no? Y que te motivaba la idea, ¿seguías ahí un poco con el conflicto de querer el piano? ¿O ya como que te cambió el chip rápidamente? Ya me cambió el chip. O sea, es que... Bueno, porque también habías pasado por el clarinete, entonces ya habías cambiado un poco, ¿no? Claro, y aún así, fíjate, como estuve con los dos, pude comparar. Claro, también eres muy niño, tampoco es que digas tú, es que el timbre del violín me parece... No, claro. No es eso, pero no sé, a mí, bueno, también el clarinete para empezar a sacarle sonido, tú sabes, y el violín, o sea, los dos, sí, claro. no es, con todo el respeto, no es un piano que le da y suena. Luego ya masterizar el instrumento es otra historia, ojo. Eso no estoy diciendo que uno sea más fácil y otro más difícil, pero el violín y el clarinete en concreto al principio, muy difícil. Y en concreto al clarinete también le pasa una cosa, que es que tú también, como con todos los instrumentos, pero en el clarinete yo lo notaba mucho, por lo menos con esa edad, tú vas como ejercitando la musculatura de la mandíbula según practicas. Si no practicas, como es el caso de un niño como yo era, claro. Pues de una semana para otra no vas a ver tanto avance como a lo mejor en el violín, aunque practiques muy poco a la semana. Vale.
Sí, porque como que notabas que adquirías la técnica del violín, la adquirías más rápido, que a lo mejor el desarrollo de esa musculatura ya... Claro, o sea, a lo mejor iban a la par, pero claro, como en una, si no mantienes la musculatura, Claro. se te escapa el aire por todos lados, pita el clarinete. Claro, porque entiendo incómodo. que la banda tenía menos constancia que el conservatorio, Sí, o más o menos igual. Era una vez a la semana, creo recordar, pero es verdad que le di más prioridad al Al violín. violín, ¿no? Quizás me gustaba más también, que yo te digo esto por cómo me acuerdo, pero claro, tenía 9 años. Pero la verdad es que sí. Y nada, y ya a los 6 años de estar con los dos instrumentos me estaba volviendo un poco loco ya en la ESO. Tú imagínate, 2 instrumentos, las extraescolares, no podía. Y ya hubo un momento en el que no estaba estudiando clarinete prácticamente. Me dijo mi padre, ¿qué hacemos? Y digo, bueno, pues déjalo, me quedo con el clarinete. Sí. Si quiero tocar alguna vez por gusto, pues ahí está. Y al cabo de unos años, llevaba sin tocar el clarinete un montón de años ya y lo vendimos. Entonces, bueno, tengo los conocimientos así básicos, en plan, sé cómo funciona el instrumento, si me lo das a lo mejor en un par de días, ¿sabes? Sé sacar una cosa muy básica, pero digamos que tiré por el clarinete. Luego tú también sabes que... Bueno, por el violín, ¿no? Ay, perdón, por el violín. Sí. Luego tú ya sabes que a mí me gusta mucho enredar con otro, vamos, que soy una persona así curiosa y tal, y ya cuando... Y dejé el clarinete, pero me enganché a la guitarra. Mi padre siempre ha tocado la guitarra, mis colegas, bueno, empezamos con los grupos, esta época aquí en el underground. ¿Qué edad tenía más o menos para ir haciendo un poco el recorrido? Cuando ya eso, por ejemplo, la guitarra, o cambias del clarinete... Sí, pues mira... El violín y el clarinete empecé a los 9 y terminaría con el clarinete a los 15, 16 como mucho, muchísimo. Y la guitarra puede que se solapase un poquito. Yo creo que con 13, 14 años estaba yo ya trasteando con la guitarra de mi padre y luego ya me compré una eléctrica y iba yo con los grupillos y así. Vale. Y nada, y luego seguí, pero claro, esto es lo de siempre, me pasa actualmente también, que yo me he ido comprando instrumentos, he ido enredando con ellos y demás, pero yo sobre todo lo que le he hecho ahora es el violín, sobre todo. Lo demás, pues, joder, al final te sirve. Al final te sirve porque no te lo esperas, pero te llaman de un trabajo, te hace falta tocar la guitarra, o incluso te llaman para un bolo, y dicen, oye, un bolo, tal, la guitarra. Bueno, pues solvento, ¿sabes? En plan, y me lo paso bien un rato, pero digamos que mi instrumento es el violín. Claro. Como tal. ¿Y cómo sigues evolucionando con el tema del conservatorio? Pues mira, con grupos y demás. Luego sigo en el conservatorio, ya termino el grado elemental, entro en grado profesional y al mismo tiempo que estoy haciendo el grado profesional ya en Sevilla, yo tenía mis grupos. Era Sin Argumento, que tú lo conoces, o Level Up, este tipo de grupillo que teníamos cuando éramos muy pequeños. Y eso también me da pues otras perspectivas de la música. Y yo creo que en parte me hace disfrutar de la música desde otra perspectiva y es lo que me hace seguir. Porque al final el conservatorio es muy exigente. Y no lo sé porque no fue como yo lo viví, pero quizás si no tienes algo que te motive por otro lado o tú aplicas lo que aprendes en el conservatorio a otras cosas, ves pocos resultados quizás. ¿Sabes? Supongo que depende de la persona, supongo que depende de mil cosas. Pero en mi caso era como muchas horas también con el instituto. No, tampoco quiero culpar al conservatorio, si tampoco es eso. Pero es la sensación de que para lograr tocar una obra tenías que aprender muchísimo de técnica para la edad que teníamos. Obviamente ahora lo hago gustoso, pero tenías que aprender un montón de técnica, tenías que llegar hasta cierto nivel y la recompensa se veía ya en el largo plazo. Que también es una cosa que está bien entrenar. Pero a mí me venía muy bien eso, el tener un grupillo y decir una canción de Mago de Oz. Claro, cuando estás en el conservatorio, una canción de Mago de Oz, quiero decir, te la estudias un poco y sale, no es una obra de música clásica con una técnica súper novedosa, ¿sabes? Sí, a lo mejor iba más acorde a... Siendo un niño era más acorde a la técnica que tenías en ese momento. Claro, ¿no? que siempre, ojo, que aunque sea una canción fácil, siempre se puede tocar, tú lo sabes. Sí, siempre se puede hacer mejor o peor. Sí, pero hablando así a grandes rasgos, ¿no? Claro, y también era una cosa donde no había riesgo. En el conservatorio al final, o en las pruebas de orquesta, es muy distinto tocar ahí que tocar en un concierto. En un concierto estás tú a pasártelo bien y yo recuerdo, y tengo fotos, de yo tocando la guitarra con los gemelos y tirándome al suelo, en el suelo del underground, con la gente gritando y no sé qué, y te da igual lo que estás tocando prácticamente, lo que estás es disfrutando, sobre todo en esa época que era más niño. Pero claro, en una prueba de orquesta, en un examen de conservatorio, es como...
Aunque lo quieras disfrutar, estás tenso porque sabes que depende de ello una nota, un resultado. Claro. ¿Y cómo funciona ahí en el conservatorio? ¿Cuál es, ya que yo no tengo ese feedback, ¿vale? ¿Cómo ha sido tu experiencia con esa parte de ver la música como un medio de expresión? ¿Vale? Porque tú me dices, ¿no? De esa tensión, ¿no? Ese miedo a equivocarte. Con esa presión, yo siempre pienso, ¿cómo puedes interpretar una obra teniendo en cuenta la sensibilidad de las diferentes partes de la obra si estás todo el tiempo pensando en no equivocarte, ¿no? Claro, eso ha sido y sigue siendo una lucha, sobre todo de cara a pruebas de orquesta. Obviamente esto no es lo mismo que tocar pues para disfrutar en cualquier concierto, incluso con la orquesta disfruto mucho. O sea, no es por el estilo de que sea clásico o que sea el conservatorio, o sea fuera de él, sino es un poco esta cosa de intentar, que es lo que sigo trabajando, no pensar en no fallar. Sí. Es esta frase de que lo bueno no... O sea, sí, que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno, ¿no? Sí, es como... vale, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero va a haber fallos, va a haber de todo. Pero la cosa es que yo disfrute y yo haga al otro disfrutar. Claro. Esa es un poco la mentalidad que yo intento seguir para estas cosas. Y es la que me ayuda. También llega un punto que cuando trabajas muchísimo una obra en el conservatorio, que al final pues puedes estar meses con esa obra, la tienes súper mecanizada y llega un punto en el que la tocas pues como de arriba abajo, sabiendo qué es lo que quieres hacer. Y con una cierta tranquilidad de, vale, esto va a salir. Sí. Vale, seguimos avanzando un poco en la historia. Vale. ¿Qué vino después? Pues después terminé grado profesional. Vale. Y claro, ya pasas a grado superior. Esto fue muy turbulento todo, porque en principio te hago un poco el recorrido de cómo es el conservatorio. Son, para que no lo sepa, grado elemental 4 años, grado profesional 6 y luego grado superior otros 4. ¿Qué pasa? Yo entro en el superior de Sevilla y en aquella época, la verdad, y por una profesora de clases particulares que yo tenía de violín, yo sabía que el nivel en Sevilla no era... O sea, según para lo que quieras dedicarte, pero si querías ser violinista, a mí me habían hablado de muchos otros sitios, ya fuera en España o incluso fuera, que estaban a un nivel bastante superior. Y luego yo también vivía el hecho de tener que ir, que tampoco era, ¿verdad? El pan de cada día para un estudiante, pero era ir a Sevilla, echar las horas que fueran y volver en autobús. Y aparte, las asignaturas teóricas, que por lo menos en el currículum de enseñanzas de aquí, eran muchas horas. Vale. Eran muchas horas. Entonces, que veía que no estaba teniendo tiempo para estudiar entre los autobuses, la teoría y demás, y luego que las clases que me estaban dando, las de particulares que me daba mi profesora de aquel entonces, eran de un nivel mucho superior al que me daban en el conservatorio. Entonces yo ya, antes de entrar en el superior de Sevilla, ya me había avisado mi profesora, yo ya había hecho el intento de irme. Vale. Había dicho, me quiero ir de Sevilla, no quiero. Y me dijeron mis padres, bueno, inténtalo, tal. Pero tampoco se sabe por probar. Así que probé un año y dije, me voy de aquí. Y seguí en Badajoz, que fue donde estuve estudiando un par de años. La diferencia abismal, no solo en el nivel, que el nivel tampoco era súper elevado, pero era un nivel, por lo menos a mi parecer, superior, sino que yo vivía a 1 minuto del conservatorio. Vale. Entonces yo podía estar todo el día dedicado a estudiar, que era lo que yo quería echarle horas en aquel tiempo. Y luego las teóricas eran mucho menos y no les daban tanta importancia. Que, ojo, la teoría es muy importante, pero que había cosas que estaba dando en Sevilla, en primero y superior, que yo ya había estudiado en grado profesional. Claro. Entonces no quería echarle más horas a teoría que ya conocía y dejar el violín por otro lado. Y entonces, pues sigo en Badajoz y después de llevar allí un par de años, todo el mundo te habla. Alemania. Alemania es donde está, vamos, la música clásica más en auge, y igual que en Austria y en otros países de Centro Europa. Y claro, yo quería probar. Entonces, pues eché Erasmus, eché 5 destinos y de ellos me cogieron creo que eché en 3 en Alemania y 2 fuera de ella. Pues me cogieron en 2 de Alemania, en Rostock y en Frankfurt. Estuve preguntando y me dijeron que donde estaba mejor, y la profesora que me había cogido era mejor que lo que me esperaba en Frankfurt, ¿no? Entonces me fui a Rostock, hice el Erasmus
y ya terminé el superior. Después de esto ya podrías dar por acabada la carrera artística del conservatorio, pero hay gente que hace un máster y yo pues tiré por ahí. Entonces estuve un par de años preparando pruebas de máster, haciendo, sobre todo en Alemania, pero el nivel es altísimo y ya te digo, como las pruebas de orquesta, a lo mejor se presentan 100 personas por una plaza de un profesor. Y entonces pues no entré, durante los 2 primeros años no entré. Y ya por última, probando en Bruselas, conocí a una profesora que me gustó bastante como me dio la clase y digo, vale, yo voy a intentar aquí hacer pruebas. Las pruebas eran, no sé si un par de semanas después, un mes después, pero vino el confinamiento y bueno, pues no hubo pruebas. Y ese verano pues aplazaron las pruebas a verano y en verano hice las pruebas y me avisaron de que había entrado. Y me avisan creo que fue 28, me acuerdo todavía, 28 de agosto y tenía que estar allí el 12 de septiembre, imagínate. Wow. Y ya pues hice el máster, que lo acabé en junio de 2022. Y ya, bueno, pues la entrada a la vida laboral, como estamos ahora. ¿Y qué tal? Me has contado que estabas aquí en Alcalá cuando empezaste ese primer año de superior, ¿no? Sí. Cuando viste ahí que no te terminaba de cuadrar. Sí. Y luego te fuiste a Badajoz y demás. ¿Qué tal ese cambio de salir de tu ciudad, empezar a estudiar todo nuevo, ¿no? Sitio nuevo. Sí. No, ¿Qué tal ese cambio? Pues en mi caso fue un cambio mejor, ya te digo. También es verdad que me cogió un año malo aquí primero de superior. Aparte por el conservatorio, no fue mi mejor año. Entonces me vino bien cambiar de aire, me vino bien el espabilarme un poco, ¿no? Vale, ya estoy por mi cuenta, aunque mis padres siguen estando muy pendientes de mí en esa época. Pero bueno, me tengo que buscar un poco la habichuela, organizarme el día, cocinarme, ¿sabes? Claro, salir de casa, que al final todo el mundo. Y nada, en mi caso fue muy buena experiencia. Además, aquí tenía algunos proyectillos, algunas cosas y grupos y demás, pero cuando me fui allí pude empezar con cuartetos y demás que fui conociendo. Empecé con Busker String Quartet en su momento, que hicimos música celta y así. O sea, empezamos tocando como un cuarteto que tocaba en la calle. Sí. Por sacar unas perrillas, ¿verdad? Por tocar un poco. Y tocábamos arreglos de música rock, pero hecha para cuarteto. Que esto tampoco somos súper pioneros, porque existe Vitamin String Quartet y otros cuartetos así que ya lo hacen. Pero vimos que eso funcionaba. Bueno, yo es verdad que entré un poco después. Yo entré ya sustituyendo a una violinista, ¿vale? Sí. Pero vieron que eso funcionaba y ya cuando yo entré dijeron, vamos a tirar por la música celta. Y ya ahí fue cuando empezamos a grabar discos de música celta y demás. Y mientras tanto, pues es verdad que al estar en Badajoz, no estar, yo qué sé, en Galicia, o al final podía bajar de vez en cuando, como estoy ahora, ¿verdad? Sí, sí. Y tú sabes, y esa fue la época que estábamos nosotros con unos Carterán también. Sí, eso es. Además que coincidía justo. Así que, no sé, yo estoy muy contento de haber tomado esa decisión. Luego, todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ojo, tampoco hay que idealizarlo. Pero yo creo que me enriqueció mucho. Me enriqueció mucho porque me hizo abrir un poquito más la perspectiva, que yo siempre la he tenido abierta, pero el ver que con un cuarteto puedes hacer ese estilo de música y es desde instrumentos tradicionalmente clásicos. El cómo aplicar eso a lo mejor luego a música moderna, por ejemplo, como la de Oscar, ¿sabes? Y poder hacer, porque al final hacíamos un estilillo folk, por así decirlo, pero que se le podían aplicar cosas de la música que estaba aprendiendo en otro sitio. Entonces la verdad que en ese aspecto fue guay. Y en Alemania imagino que un poco siguiendo la misma línea, ¿no? Sí, en Alemania es verdad que estuve más centrado en estudiar. O sea, yo recuerdo estudiar como nunca porque me daba mucho respeto. Y digo, yo aquí tengo que ponerme las pilas. Y me las puse. Estuve solo 6 meses porque tuve un poco de mala suerte. Y mi profesora yo cogí un semestre, ¿vale? Yo me quedaba hasta febrero, pero tenía posibilidad de ampliar hasta junio, que era mi idea. Pero dije, bueno, vamos a ver qué pasa porque si lo cojo el año entero me tengo que quedar. Y tengo que acabar la carrera. Entonces mi profesora la mandaron a Viena. Vamos, la mandaron, hizo pruebas allí y le cogieron de profesora en la Universidad de Viena. Claro, una universidad súper importante tal, se fue. Y yo me quedé un poco ahí colgado, vi a otros profesores, los conocí, pero no me gustaban tanto como mi profesora. Y digo, bueno, voy a acabar el superior y me volví. Claro. Pero en ese aspecto la verdad es que estuve más centrado en el clásico en esa época. Y también lo disfruté mucho. También disfruté mucho de
de conocer cómo se vivía allí la música clásica. Y es otro rollo totalmente distinto aquí. Una cosa que tienen desde pequeños. El sistema de conservatorio, no recuerdo exactamente cómo funciona, pero no es como aquí. Creo que no tienen como conservatorio elemental y así, sino que van como a clases particulares por su cuenta. Vale. Y ya cuando llegan al superior tienen un nivel increíble. O sea, yo lo que vi allí de nivel no lo he visto en otro sitio. Y te estoy hablando de Rostock, que es una buena escuela, pero no es de las principales de Alemania, no es un Berlín, no es Colonia. Sí. Entonces, bueno, la verdad es que fue también otra perspectiva, que al final es lo que más me gusta, ¿no? El ir viendo pues, esto de aquí, esto de allí y aplicándolo a mi música. Cuéntame acerca de tus referentes musicales, que yo sé que aparte de eso de lo clásico, ¿no? Te gustan muchos estilos diferentes de música. Háblame sobre o grupos o artistas que te hayan marcado. No tienen por qué ser de tu instrumento estrictamente, ¿vale? Sino en general, que hayan sido importantes para ti, ¿vale? Sí. En diferentes épocas de tu carrera. Buah, pues ahora mismo, te voy a decir con lo que estoy ahora mismo flipado, vamos, desde hace años. A mí me suele dar por un artista y lo cojo ahí durante años hasta que casi lo quemo, vamos. Sí. Pero yo ahora mismo estoy con Jacob Collier, increíble, vamos, no ahora, desde hace años. Sí. Yo recuerdo descubrirlo a lo mejor un año antes de irme a Alemania, 2016, 2017, y recuerdo flipar con lo que hacía este hombre. De hecho, recuerdo ponerme los cascos, ponerme a escucharlo un rato y decir, ostras, tío, necesito parar porque es demasiada información, ¿vale? Pero me gusta un montón ese concepto. Tú lo sabes que yo cuando voy al estudio no es como te grabo una línea de violín y ya. No, pon pistas que van a hacer falta, ¿sabes? Sí. Y me gusta mucho ese concepto que él tiene de meter muchas pistas, pero que todas aporten algo. Sí. Que no sea meter por meter, sino que a lo mejor, y esto no, yo recuerdo que nos pasaba con el Oscar, a lo mejor metes aquí una notita o una segunda voz y dices tú, hostia, ahora es cuando suena. Y ese concepto me flipa de Jacob Collier. Luego también música celta y así, por ejemplo, ahora escucho mucho el grupo Imar, que es de puramente celta. Luego también escucho grupos un poquito más funkylones como Pompalmus, que bueno, hacen versiones así de varios temas de distintos estilos y demás. O Jamiroquai, que ahora me ha dado por eso. Me he comprado un bajo también para trastear y es lo que mola. ¿Y qué más? Pues esos son los de ahora, pero también tú sabes que me dio una época muy fuerte por Vetusta Morla. De hecho, esto es muy curioso porque yo creo que no me hubiera dado tan fuerte nunca por Vetusta Morla si no los hubiera ido a ver en directo. Sí. Y recuerdo que, ¿esto cuánto hace? Hace 14 años ya casi. Fui a ver un directo aquí en Sevilla. Sí. Y a mí me habían dicho, ¿te vienes a verlo? Pero yo ni los conocía ni nada. y claro, escuché algo así, algunos temas, digo, venga, sí, vale, voy. Pero que tampoco me habían sorprendido muchísimo por disco, ¿no? Y cuando voy al directo, de repente flipo en color y digo, ostras, esto está guapísimo. Y ahí me engancha Vetusta Morla, vamos, una barbaridad. Y lo que más me gustó de ese concierto es que, tío, tenían un directo en el que hacían música, como yo digo, de cámara, ¿vale? Lo que en el conservatorio se conoce como música de cámara, que es, por ejemplo, un cuarteto. Sí. ¿Vale? Ellos son 6, ¿vale? En este caso sería un sexteto y de otros, por supuesto, otros instrumentos. Pero, tío, tenían el oído puesto en que todo fuese como un reloj suizo, ¿sabes? En plan, totalmente cuadrado y escuchando lo que estaba pasando todo el rato. Y eso fue lo que me gustó. Eso fue lo que más me encandiló de este grupo. Mira, hay una pregunta que le estamos haciendo a todo el mundo que pasa por aquí, ¿sí? ¿Vale? Que es que me definas o me digas características de qué sería para ti el baterista ideal. El baterista ideal, ostras. Pues fíjate, yo creo que esto te lo habrán dicho seguro. Que dé las notas necesarias. Y yo creo que esto es de cualquier músico en realidad. Vale. Que dé las notas que tiene que dar, ¿vale? Y esto también ya no solo a nivel musical, sino a nivel de producción o lo que sea. Que lo que te decía antes, que cada cosa que tú vayas a poner esté por un motivo. Que no, que si tiene que ser, como por ejemplo, escuchas AC/DC, escuchas algo así, es todo el rato lo mismo, vale, es todo el rato lo mismo, pero es que no hace falta más. Sí, sí. ¿Vale? Que sea
que sea ese rollo. Entonces, pero vamos, yo creo que esto se aplica a todos los músicos. Luego, por supuesto, que tenga groove, a mí es de lo que más me gusta. A mí que dentro de cada estilo puede venir mejor o peor una cosa. Pero más allá de la parte técnica, que alguien de 20.000 palos es como, vale, de puta madre y creo que lo has hecho muy bien llegando a ese nivel técnico, yo creo que muy bien. Será aplicable a algunas canciones, a algunos estilos, pero a mí dame groove, ¿sabes? En plan, a mí dame que haya gustito, ¿sabes? Que de hecho yo creo que eso se aprecia, bueno, en disco también, pero yo creo que eso es donde se aprecia en el directo. Total. Y yo creo que eso es lo que más me atraería de un batería a la hora de tocar. Nos ponemos un poco filosóficos ahora. Vamos allá. ¿Para qué crees que has venido a este mundo? Ostras. Buah, pues fíjate, yo te diría que no hay un propósito como tal que yo tenga súper claro. Por lo menos yo no lo vivo así. Hay mucha gente que a lo mejor, por ejemplo, contándote la historia que te contaba antes del recorrido como al entrar en la música, llegar a ciertos sitios, sí. Y por ejemplo he llegado de rebote al violín, a lo mejor alguien te diría, bueno, eso es que estaba ahí el destino, claro. la providencia, lo que sea. Pues yo no lo vivo así, yo lo vivo un poco más como, bueno, se han dado así las circunstancias. Es verdad que es muy curioso pensar en cómo si a lo mejor una cosa hubiera cambiado nada, en un momento dado estaría en un sitio totalmente distinto y en vez de Alex Segura violín sería Alex Segura batería o piano o lo que sea. Pero igual que no veo que ese camino sea por el destino, no creo que tenga un cometido en este mundo. Es verdad que le he dado vueltas a esa pregunta y yo fíjate que mientras estemos aquí, estemos vivos y estemos en este mundo, yo creo que lo que hay que hacer es disfrutar y hacer lo que a uno le gusta. Y por eso estoy en la música. Tú sabes bien que si esto no te gusta no merece la pena. Claro. Es que es así. Entonces yo te diría eso. Muy bien. ¿Qué le dirías al Ale del pasado? El que empezó en el conservatorio, que estaba ahí con el clarinete, violín, con ese mix. Sí. ¿Qué le dirías si pudieras hablarle ahora y él supiera que eres yo mismo, él mismo en el futuro? Claro. Ostras, tío, pues yo le diría que lo está haciendo bien y que no desespere. Porque hubo momentos muy duros en la carrera y sigue habiéndolos, pero sobre todo recuerdo durante el grado elemental, el grado profesional y así. Sí. Momentos de decir, ostras, tío, igual yo... bueno, y ahora te voy a comentar de ese tema. Sí. Buah, tío, incluso pensar, igual no valgo para esto, tal, no sé qué, que yo creo que a todo el mundo se le pasa en algunos momentos o en otros de su carrera. Pues fíjate que a día de hoy, puedo cambiar de opinión, pero a día de hoy, según he ido viendo, hay de todo, en cuanto a talento y a cosas así. Sí. Pero te diría que esto es trabajo, y a piñón. Y yo tenía un poco la esperanza ahí cuando estudiaba de que realmente a lo mejor, yo no, ya te lo digo, no era una persona de estas que tú dices, no le hace falta nada de estudio y tiene un talento sobresaliente y ya está. No, a lo mío ha sido pico y pala. Entonces yo le diría eso, que estuviera tranquilo, que sí, que esa esperanza que tiene de que esto sea más trabajo que talento, que al final sea así, y a día de hoy yo lo veo así. Entonces que no desespere y, como estoy muy enfocado ahora, que disfrute de lo que está haciendo, más allá de la parte técnica, y que no deje de hacer otras cosas, como con los grupos o enredar con otros instrumentos, todo lo que le apetezca en cuanto a música, porque todo eso enriquece. Claro. El discurso musical. ¿Qué me querías comentar? ¿Qué me has dicho? Eso. Era justo eso. Que el tema de que el talento, el trabajo, tal, que... Esa lucha. Sí. Por si también a alguien ahí fuera le sirve, no solo a mí yo de 9 años, ¿no? Pero si alguien está pensando, ostras, tío, supongo que hay de todo, no lo sé, tampoco me quiero pillar los dedos, a lo mejor hay alguien, no lo he vivido, ¿eh? Eso te lo digo de mi perspectiva, pero quiero mantenerme humilde de decir, no, todo el mundo puede. Bueno, habrá gente a lo mejor que no puede, no lo sé, ¿eh? Pero yo lo que he vivido también como profesor de estudiantes de violín y de otros instrumentos, yo lo que he vivido es como, tío, tú si trabajas verdaderamente
vas a lograr unos resultados. Otra cosa es que tú quieras aquí Jacob Collier o un musicazo. Pero creo que es muy importante eso, no darse por vencido y sobre todo un poco en contra de lo que estamos ahora con el TikTok, con esto de las redes sociales, la gratificación inmediata. Son cosas que vienen muy en el medio, largo plazo, te diría. Claro. Entonces hay que saber estar ahí pico y pala y como, vale, tengo que construir un edificio enorme, ladrillo por ladrillo, pero asegúrate de poner cada ladrillo bien. Claro, y no voy a ver la casa hasta dentro de un montón de tiempo. Da igual, da igual, pero tú has puesto ese ladrillo de puta madre, vale, pon el siguiente de puta madre también. Cuando pasen 2 o 3 años vas a flipar. Claro. Y te seguirá quedando porque la casa es infinita. Esto es así. Pero yo creo que eso es súper importante. Súper importante. Tener en cuenta eso. El que está empezando con un instrumento. El que diga, ostras, tío, yo es que soy... Porque me lo han dicho. No, tú no sabes la gente. Incluso en el canto, que esto también es una cosa más... Yo qué sé, la voz que tienes es la que tienes. El instrumento lo puedes cambiar. Pero incluso ahí se pueden hacer muchas mejoras. Lo que te decía antes. Depende de a qué grado quieras llegar de masterizar el instrumento, digamos. Pero yo creo eso, que se hace mucho más progreso del que se cree. Lo que pasa es que no viene en un mes, ni en 2, ni casi en 5. Es como años y años y años. Yo intento hacerle también mucho hincapié a los alumnos con eso, ¿no? Porque yo creo que lo que, por ejemplo, en mi caso, me ha dado la clave para masterizar, ¿no?, el estudio en el instrumento y demás, fue darme cuenta relativamente rápido que... Lo que tú dices, ¿no? Esta parte de trabajo. Sí. El repetir algo, el ponerte centrado en algo y a corto o medio plazo conseguir los resultados, sin tampoco yo buscar un objetivo rápido, ¿no? Sino directamente decir, vale, es que veo que si trabajo realmente lo consigo. Es decir, caso práctico, ¿no? Algo concretamente, un patrón que esté sacando la batería concretamente, que tú veas como imposible, ¿vale? Sí. Que diga, vale, esto es que no hay forma de que suene. Claro. Realmente, si tú lo desglosas y le dedicas tiempo y lo tratas con cariño y con paciencia, al final lo consigues. Pero yo me he encontrado y me sigo encontrando mucho el perfil de esa inmediatez, ¿no? De, hostia, es que no me sale. Claro, pero a mí tampoco me ha salido. Claro. Lo que pasa es que cuando estás en la posición de profesor, es muy complicado hacerle entender al alumno que tú has estado en el mismo punto. Claro. Pero yo intento hacerle bastante hincapié en eso, ¿no? Sí. Y ponerle ejemplos concretos de, mira, yo, para sacar esto que estamos viendo, tuve este recorrido, este proceso. Claro. O, ¿no? Siempre digo lo mismo en la primera clase a los alumnos, pero en la primera vez que yo me senté en la batería, que no había tocado la batería nunca, para sacar el Billie Jean me llevé un montón de horas porque yo no era coordinar, yo no tenía ni idea ni nadie me había enseñado, ¿no? Y ahora lo ves muy simple, ¿no? Y la mayoría de mis alumnos lo sacan en 10 minutos, ¿no? Claro. Pero ahí está el tema, ¿no? Hay gente que sigue progresando a pesar de que notes que al principio te cuesta, pero luego aprendes que vas consiguiendo resultados con ese trabajo. O hay gente que a lo mejor tiene cierta facilidad al principio, llega hasta un punto en el que ya no tiene esa facilidad intuitiva y ahí es donde empieza el trabajo de verdad y ahí se queda. Sí, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, incluso con adultos, porque claro, te lo dice un niño y dices tú, bueno, es un niño, pero con adultos me ha pasado... Todavía es más difícil, ¿eh? Sí. Y me ha pasado la típica frase, además recuerdo algunos casos concretos, y me venían sin estudiar y me decían... Les decía, va, tal, hablando de cosas muy básicas, agarrar el arco. Sí. El agarre del arco, si te fijas en un violinista tocando, el agarre del arco puede parecer súper complejo, pero cuando lo tienes mecanizado, yo ya casi no soy capaz de agarrar el arco de otra manera. Es como que ya hago así del tirón. Y es el grip, ¿no? Típico que tienes mecanizado. ¿Qué pasa? Que al principio es una locura. Al principio tú se lo enseñas a un alumno y dices, pero ¿esto cómo vas así? O sea, esto será con el puño cerrado y ya está, y lo agarras así como si fuera, ¿sabes? Sí. No, es complicado. Y de venirme sin estudiar el alumno adulto, ya te digo que fuera, y decirme, esto es que es súper difícil, no sé qué, y digo, no, mira,
tal, le voy enseñando, le muestro cómo yo lo hago y te dice de repente, guau, tío, es que a ti te sale súper fácil. Digo, te iba a decir esa misma frase. Hombre, que ya me fastidiaría llevar 20 años tocando y que me costase lo mismo que a ti todavía, ¿sabes? Claro. Entonces, también ve un poco eso desde la perspectiva, que lo vean los alumnos de la perspectiva de, vale, estoy empezando una cosa nueva, me va a costar, esto no va a ser cosa de una, ni dos, ni tres veces, incluso cuando, que tú lo sabes también, y supongo que en las baquetas es parecido, incluso, tú ya puedes tener el agarre, pero ahora te viene un profesor o te viene alguien te lo cambia, en una masterclass y te dice, esto más así que más asá, en el violín es igual, o sea, yo ya tengo el agarre hecho, pero te viene un profesor y te dice, no pienses tanto en el primer dedo, piensa más en el segundo, tal. Y de repente te abre un montón la mente. Totalmente, ¿eh? O sea, que esto es lo que te decía antes, el edificio es infinito. Tú ves poniendo bloques y lo vas poniendo bien. Pero sí, yo creo que es importante que se sepa que no se idealice, ¿sabes? Porque yo creo que también he escuchado un montón de veces y me da un montón de rabia típicos profesores, más de generaciones anteriores, pero típicos profesores de tú no vales para la música, déjalo. Sí. Y lo he escuchado contado por personas que ya tienen hecha su carrera entera, su superior o lo que sea, y están trabajando en una orquesta, están trabajando con un grupo o están trabajando de músico freelance, de lo que sea. Y en su momento hubo un profesor que tuvo los huevos de decirle, tú para esto no vales. ¿Cómo que no vale? ¿Cómo que no vale? ¿Cómo? No sé, me parece muy poco humilde poder decirle a un niño de 7, 8, 10, 15 años, decirle, tú no vales para la música. Ostras. No tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que se puede lograr con trabajo. Desde mi opinión. ¿Qué deseos de futuros tienes? Hemos hablado un poquito del pasado. Sí. ¿Qué esperas de la Ale Segura de dentro de 10 años, por ejemplo? Buah. Ostras. Tengo muchísimos planes dentro de la música. Muchas cosas que me gustaría hacer. El objetivo que ahora mismo estoy buscando más y para el que me estoy matando estudiando es para entrar en una orquesta profesional, o por lo menos eso es lo que ya estoy haciendo, que vamos, él está trabajando en la Orquesta de Extremadura, aunque sea como colaborador, para mí está siendo increíble, porque ya era más de lo que yo esperaba lograr. Ya te digo que lo que le decía antes al niño de 9 años, ¿no? Sí. Pues yo creo que en ciertos momentos pensé que no lo iba a conseguir, vamos, no en ciertos momentos, yo sigo viviendo un sueño, como quien dice, ¿sabes? En plan, no creía que fuera a trabajar con orquesta profesional. Y el simple hecho de estar ahí, y además que me estén llamando bastante y estar ahí experimentando todo eso, está siendo genial. Pero me gustaría probar en otras orquestas. Sí. Tener, pues eso, colaborador en otras orquestas y sobre todo conseguir una plaza, que sería lo ideal. Está un poquito más la estabilidad, que siendo músico tampoco se puede buscar, ¿sabes? Porque también es lo que hay. Y ya estoy aprendiendo a convivir con ellos también. Al final, aunque esté ahora con la orquesta, ya te digo, me van llamando semanalmente. Y luego los bolos, pues como sabemos los músicos, esto no es algo cerrado, te van saliendo, hay veces que más, hay veces que menos. Entonces estoy intentando convivir con ellos. Pero aparte de ese objetivo, me gustaría seguir enredando con el resto de instrumentos. Ya te digo, ahora me he comprado un bajo. A mí me encantaría, yo estoy deseando hacer un bolito con un bajo. Ya te lo digo, se lo decía a mi novia el otro día, digo, estoy tocando con la Orquesta Extremadura, que es algo así clásico, además que siempre he tenido el deseo, no sé qué. Y sin embargo ahora estoy que me muero por tocar un bolito así de, ¿sabes? Con el bajo de lo que sea. Entonces seguí aprendiendo de eso, de otros instrumentos como es el bajo, la mandolina y demás. Y seguí disfrutándolo. Y luego sí que me gustaría, lo que pasa es que yo sé que esto, y tú lo sabes mejor que yo, exige mucho tiempo, el tema de la producción musical. Sí. Y yo esto lo quiero hacer, pero en un momento en el que me haya asentado un poco. Si no logro plaza en una orquesta o lo que sea, pero que yo me note que no estoy teniendo que echar todas las horas de estudio que estoy teniendo que echar ahora. Claro. Porque es que no me puedo centrar en otra cosa. Acabo reventado los días después de tanto practicar las pruebas de orquesta, los repertorios que tengo, no me da la vida. Entonces, tú sí que sabes, que además tú lo sabes porque me lo has contado tú, que yo tengo los conocimientos muy, muy básicos que me has ido contando según yo te preguntaba, o los que yo he buscado por internet o lo que sea, pero me gustaría profundizar mucho más y experimentar con eso, con el resto de instrumentos, hacer algo un poco más conjunto. Que no sea solo, vale, grabo violines, que al final es algo que hago también, alguien me puede encargar unos violines y yo digo, vale, yo, un cantautor o lo que sea, vale, yo grabo unos violines para tu tema, tal, pero que yo pueda hacer cosas guays, ¿sabes? Y aprender a mezclar en condiciones, editar en condiciones,
todo lo que se puede aprender en este mundo. Vale. Ha llegado el momento en el que tú me haces una pregunta a mí. Ostras. Yo tengo que responder con sinceridad. ¿Vale? Vale. Ostras, me has pillado un poco a contrapié, pero... Esa es la cosa. Está guay, tío. Pues... Te diría... A ver, déjame pensar un poco. Sí. No hay prisa. Claro, te diría cómo es... Porque claro, yo tengo la perspectiva ahora mismo, sobre todo desde el clásico, del resto de músicas que yo me dedico, de música moderna y demás. Sí. ¿Cómo es tu perspectiva del mundo clásico, del mundo del conservatorio y demás? Vale. Vale, buena. Vale, a ver, mi perspectiva del mundo clásico, la verdad es que se forma con testimonios externos a mis propias vivencias, ¿no? Claro. Porque al final no he estado nunca en el conservatorio, ¿no? Entonces el feedback más directo que tengo es, y he tenido a lo largo de estos años muchos alumnos que vienen del clásico, claro, que o bien están compatibilizando el conservatorio con mis clases, o bien han salido del conservatorio y querían centrarse concretamente en la batería, ¿no? Claro. Testimonios de otros bateristas que han pasado por el conservatorio, ¿no? Entonces es verdad que a la batería concretamente no es un instrumento que se integre quizás ahora mismo en España al 100% en el conservatorio, ¿no? No. Porque está la percusión clásica y demás, ¿no? Pero no tienes un enfoque real en mi opinión, de lo que es tocar la batería. A nivel de... Incluso, ya te digo, he tenido alumnos que llevan muchos años en el conservatorio y demás, e incluso a nivel técnico, a nivel de sonido, es muy diferente incluso la interpretación de las obras clásicas con la batería, con luego el papel que tiene la batería en la mayoría de estilos musicales, ¿no? En cuanto a volúmenes, es como si fuera otro instrumento prácticamente, claro, a la hora de enfrentarse totalmente a ellos. A lo mejor la parte de las manos sí que puede ser que haya estado más controlada desde primera hora, ¿no? Sí. Pero luego el tratar la batería como un instrumento conjunto donde todos los elementos tengan la misma importancia, es decir, que no sea, vale, las manos por aquí y el bombo tengo este elemento adicional, ¿no? Que voy jugando con él. Claro. Eso es verdad que me lo he encontrado con alumnos que venían del clásico, que el bombo era un elemento que entraba y salía, ¿vale? En el ritmo. Sí. El pie izquierdo muchas veces estaba muerto en el chacho. Claro. Entonces, costaba llegar a ese proceso en el que hubiera 4 voces que iban interactuando entre ellas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, te diría eso, que mi perspectiva desde ese punto de vista con respecto a la batería se mueve un poco en esa línea, al menos en España. Sí. Creo que fuera cambia un poco. Sí, puede ser. Pero bueno, luego siempre sobre todo he tenido siempre la curiosidad, y por eso te he hecho esa pregunta antes, de esa parte de interpretación, ¿no? Sí. Porque creo que el otro extremo de lo que viene siendo la formación del conservatorio, que sería un músico autodidacta, creo que a veces incluso puede pecar por el otro lado, ¿no? De interpretación, de aquí bohemio, me vienen las ideas del aire, ¿no? Aquí no hay que practicar ni nada, ¿no? No hay teoría detrás, no claro, hay... entonces creo que eso estaría en un extremo, y el otro extremo, pues, consideraría que estaría esa obsesión con la técnica, ¿no? Con esa tensión de la que tú me hablabas, ¿no? Que entiendo que no tiene por qué ser así, que yo externamente puedo estar malinterpretándolo de una forma diferente, ¿no? Pero tenía esa curiosidad con cómo lo vivías tú, que estabas como justo en medio de los dos mundos, ¿no? Claro. Y estás, por ejemplo, ahora con una orquesta potente tocando un repertorio de clásicos, y has estado, por ejemplo, cuando hemos coincidido grabando discos de Oscar, donde había una parte de interpretación y un mensaje en la canción potentes. Claro. Entonces, ¿cómo lidiabas con esos dos mundos, no? Claro, yo creo que esto es muy interesante, y para mí, esto es algo que quería comentar, porque para mí es una pena, y hago un llamamiento a que por favor no haya muros entre los dos mundos. Es que no sé por qué, bueno, supongo que porque el ser humano súper, ¿sabe? De buscar su grupo y este es el bueno y vosotros sois los malos, pero por favor, esas fronteras entre el clásico y lo moderno, tío, a mí me parece una pena. Sí. Me parece una pena, y cuando se mezclan las dos vertientes, fíjate, por ejemplo, Jacob Collier,
viene del conservatorio, él te lo critica, te dice, bueno, él también te habla de cosas buenas, pero dice, yo aprendía más fuera del conservatorio que en él. Sí, pero la teoría que tiene Jacob Collier viene del conservatorio. El nivel de teoría que él haya adquirido seguramente vaya más allá de lo que le han enseñado. Pero yo creo que cuando se fusionan los dos mundos se pueden hacer cosas muy interesantes. Y sí que lo veo como tú. Sí que veo que hay unos pros en el mundo clásico que no los veo en la música moderna y al revés. Y igual con las desventajas. Entonces, no sé, he escuchado como mucho estereotipo del mundo clásico hacia el mundo moderno y al revés. Claro. Y es como, bueno, tío, porque quiero decir, es como si, yo qué sé, alguien que está muy fuerte de repente le dice, es que no tiene flexibilidad. Y el que tiene mucha flexibilidad, bueno, es que no tiene fuerza. Pues qué tontería, ¿sabes? En plan, bueno, es que cada uno trabaja una de esas partes y entonces va a tener ese desarrollo, esa parte. Entonces sí que creo que deberían romperse un poco esas fronteras entre los dos mundos, que es lo que yo también intento. A mí me gusta mucho lo que te he dicho, aplicar algo que he visto en el clásico a una canción moderna de un cantautor, por ejemplo. De hecho, lo he hecho un montón de veces. O está tocando un clásico y decir, vale, esto es como cuando tocaba aquella canción que si pienso en no sé qué, ¿sabes? Como hacerme una imagen mental respecto, yo qué sé. Sí. Te puede servir, lo de un mundo te puede servir para el otro. Sí, sí. Entonces, pero creo que tampoco hay que... Si eres del clásico no tienes que pensar que estás por encima de la música moderna, ni si eres de la música moderna que estás por encima del clásico. Claro. Creo que habría que aprender lo interesante de los dos mundos, porque si no, nunca vas a aprender lo que hay más allá, ¿sabes? Entonces creo que eso es lo interesante. ¿Hay algo más que quieras añadir? ¿Algo que se nos haya quedado ahí en el tintero? ¿Acerca de algún proyecto o algo de lo que quieras hablar? Sí, bueno, yo ahora ya te digo, estoy súper enfocado en el tema orquesta, pero luego no dejo de estar en activo con el resto de proyectos. Yo ahora mismo actualmente vivo en Badajoz, pero tú sabes que yo bajo a Sevilla, vamos, cada vez que puedo. Además tengo bastante libertad para hacerlo. Y bueno, aparte de música clásica y demás, hago grabaciones, ¿vale? Para lo que he comentado antes, para cantautores, para grupos, para lo que sea, tanto online como... Siempre prefiero ir al estudio por lo que... Claro. Como lo que hacíamos con Óscar. Óscar o tú escuchabais y decíais, vale, pues yo esto lo cambiaría, esto lo quiero así, eso es mucho mejor allí en el directo, ¿sabes? Claro. Entonces este tipo de cosas de grabar violines para quien sea me encanta. Entonces, luego también hago arreglos de violín y demás. Entonces, bueno, aprovechar un poco este espacio para un poco de promoción. Sí. De que si alguien está buscando un violinista para un proyecto o quiere una canción o un disco en concreto, quiere grabar algo, bueno, que me puede seguir en redes, Alex con X, Segura Violín. La pondremos ahí en... Vale. Y ya por ahí puede ver lo que yo hago, grabaciones que he hecho, o incluso puedo pasarle pues un portfolio, algo un poco más profesional. Y si tiene algún encargo, pues encantado. Ya te digo, últimamente estaba haciendo arreglos de un ensemble en Navidades, un ensemble de saxofones, de unas canciones de unos villancicos. Sí. ¿Vale? Y eran 8 saxofones, piano y batería. Y hice yo los arreglos ahí, eran de Estados Unidos. Y este tipo de cosas a mí me encantan. Entonces, bueno, que estoy abierto a todo ese tipo de proyectos o todo lo que salga. Y ya te digo, de música moderna o de clásico. A mí las dos cosas me encantan. Tío, pues muchas gracias por venir. Nada, a ti por invitarme. La verdad que ha sido genial. El invitado siempre despide el podcast, sí. Así que tú mirando a cámara, di lo que tú quieras. Qué vergüenza. Bueno, pues nada, chavales, que ha sido un placer estar aquí, que espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y nada, lo dicho, que el que esté empezando con un instrumento nuevo, el que ya lleve unos años pero esté ahí atascadillo, que no desespere, que busque las maneras y sobre todo que cada paso que dé lo dé firme. Eso es lo importante para al final ir haciendo camino. Y sobre todo que tenga la mente abierta a cualquier estilo de música. Eso yo creo que es lo más importante y lo más enriquecedor.